Mis queridos amigos, qué alegría el poder estar con ustedes una vez más en este día para compartir juntos el café espiritual. Seguimos con la lectura de nuestro libro Jesús de Nazaret, su vida, a partir de los 4 evangelios del Padre Salvador Carrillo Alday. Y para hoy los invito para que continuemos con el capítulo 9, la cruz y la gloria del Hijo del Hombre. Miremos el aspecto interesante de un Pedro que confiesa la mesianidad de Jesús. Hacia la mitad del siglo XXIX después de Cristo, Jesús se encuentra por los pueblos de Cesarea de Filipo. Según el relato de San Lucas, Jesús había estado en oración a solas con Dios, Lucas 9:18. Por la pregunta que de improviso va a dirigir a sus discípulos, se puede pensar que el tema de su conversación con Dios había sido el misterio de su propia persona y de su misión. Yendo entonces de camino, Jesús hace de pronto a sus discípulos una pregunta directa sobre su propia identidad. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Esto revela que ya desde hacía tiempo existía entre los judíos un interrogante acerca de quién era Jesús. Las respuestas mostrarán que en Jesús veían a una persona misteriosa, difícil de definir y de identificar. Los discípulos responden dando 3 opiniones. Unos piensan que es Juan Bautista, vuelto a la vida. Esta era ya la opinión de Herodes Antipas. Otros afirman que es el profeta Elías, que ha regresado según las predicciones de Malaquías. Otros dicen simplemente que es alguno de los profetas. Finalmente pregunta simple y directamente a los discípulos que habían estado con él ya desde hacía tiempo. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? El verbo griego utilizado por el evangelista está en un imperfecto. Les preguntaba, indicando una pregunta insistente. Pedro contesta, tú eres el Mesías. La respuesta de Pedro parece representar naturalmente la opinión también de sus compañeros. Mesías es un término hebreo-arameo que en griego se traduce por Cristo. Jesús es el Mesías. Lo que venía apuntando a partir del bautismo en el Jordán ahora queda revelado. Jesús no quiso revelar por sí mismo su mesianidad, sino que prefirió que fuera deducida por sus discípulos representados en Pedro. Jesús la acepta sin discusión. Solamente ordena enérgicamente que no publiquen esa realidad mesiánica. Se trata nuevamente del secreto mesiánico. Si Jesús es el Mesías, el rey davídico ungido por Dios, con su espíritu, pero su mesianismo no es el mesianismo nacionalista, político y religioso que esperaba el pueblo judío contemporáneo. Su mesianismo y también su profetismo son de diferente naturaleza. Esto lo irá manifestando Jesús poco a poco a partir de este momento. La escena de la confesión clara y directa de Pedro acerca de la mesianidad de Jesús es una cumbre de la vida del Maestro y con ella Marcos pone término a la primera parte de su evangelio. Es un texto bíblico que creo yo, mis queridos amigos, todos nosotros conocemos, un texto interesante y el Padre Salvador acá en su libro hace también una apreciación muy bonita. Yo simplemente quisiera, como manera de complemento y como manera de reafirmar algo, recordarles algo que cuando predico este texto bíblico les suelo decir a la gente. Es con la acción del Espíritu Santo que uno reconoce la divinidad, el poder de Dios. ¿Cómo así, Padre? Sí, recuerden ustedes que en la respuesta que dan los mismos evangelistas en labios de nuestro Señor, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Es una referencia muy bonita para decir, cuando queremos acercarnos al misterio de Dios, tenemos que invocar la persona de la tercera persona de la Santísima Trinidad, la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos conduce al misterio. De ahí la importancia de los dones del Espíritu Santo, en especial el don de piedad y el don del temor de Dios. Esos dones son los que nos acercan a un encuentro directo. Por eso, mis queridos amigos, cada vez que ustedes y yo nos acerquemos a la oración, lo primero que deberíamos hacer sería pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine. Recuerden incluso que en una de las oraciones oficiales de la iglesia, que es la Lectio Divina, la oración con la palabra de Dios, el primer paso de la Lectio Divina es la invocación al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el cristiano pierde el horizonte. Con el Espíritu Santo de su lado, el cristiano sabe para dónde va y va a un encuentro definitivo y directo con Dios. Ojalá entonces, mis queridos amigos, que al vivir en este día el café espiritual, le pidamos al Señor que a través de su Espíritu Santo nos ilumine y nos santifique. Por eso terminemos diciendo la ejaculatoria que todos conocemos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Un feliz día y muchas gracias por compartir con nosotros el café espiritual.